Hola amigos, bienvenidos a un video más sobre química y ciencias. En el video de hoy vamos a hablar sobre tres diferentes conceptos: la masa, el mol y la masa molecular o la masa de la molécula, y vamos a aterrizar en un pequeño experimento para visualizar cómo podemos medir una cantidad de moles de cierta sustancia. Bueno, comenzamos y espero te sirva esta información. Ok, entonces el día de hoy vamos a explicar esta parte. Primero vamos a establecer conceptos para este tema. Y bueno, los tres conceptos que vamos a manejar el día de hoy es el concepto de mol, masa y masa molar. Bueno, en estos tres conceptos podemos ver que hablan sobre materia, es decir, los tres tienen que ver con una cantidad de materia en específico. Pero en el caso del mol es una unidad utilizada en química, solamente se utiliza en química de todas las áreas de la ciencia, y es para expresar una cantidad de materia. Entonces el mol expresa una cantidad de materia, pero su unidad de análisis es mol. Quiere decir que la unidad, esta que está aquí, es la unidad de medición. Y esto va a depender del tipo de elemento que estemos nosotros analizando. Por ejemplo, es muy diferente un mol de nitrógeno a un mol de oxígeno. Es materia totalmente diferente, con propiedades diferentes, y bueno, que a la hora de combinarse pues va a formar compuestos diferentes con propiedades también que son diferentes. Entonces es muy específico esto, ¿no? Luego tenemos la masa. La masa la usamos comúnmente en el diario, y la masa es una cantidad de materia, pero la unidad de expresión son los gramos, ¿no? Ya sabemos que los gramos es la unidad de expresión para la masa o la materia, pero específicamente también tenemos lo que tiene que ver con la masa, es decir, los sistemas, las unidades que pueden ser kilogramos, gramos, o otros sistemas como la libra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo lo relacionado a la materia en masa lo medimos en gramos. Y por último tenemos la masa molar, que viene siendo una relación entre ambas, ¿sí? La masa básicamente establece la masa de una molécula. Y bueno, esto va a depender de cómo está conformada esa molécula, cómo está compuesta y qué tipo de átomos tiene. Y bueno, la información en general se saca de la tabla periódica a través de lo que conocemos como peso atómico, que es el peso específico del átomo que está participando en el compuesto. Y bueno, tenemos que sacar los totales. Esta está expresada en gramo mol, y de hecho el número puede coincidir con lo que llamamos masa molecular. La diferencia es que la masa molecular tiene que ver, o el peso fórmula se expresa en unidades de masa atómica o más, y el caso de la masa molar se expresa generalmente en gramo mol, pero el número coincide a la hora de obtener los valores. En un ejemplo como este, donde tenemos una cantidad de cloruro de sodio se expresa con su fórmula NaCl. Queremos medir esa cantidad. Para poder medir esta cantidad de moles, 0.5 moles de cloruro de sodio, realmente no lo podemos medir de forma directa, porque no existe un aparato, por así decirlo, o algún equipo que pueda medir moles directo. Para esto tenemos que hacer una conversión, y la conversión la hacemos a través de la masa de la molécula. Para esto nosotros tenemos que definir cómo está constituida la molécula que vamos a medir. Entonces la molécula que vamos a medir, tiene sodio y cloro, necesitamos especificar cuáles son las cantidades que tenemos en tabla periódica. En la tabla periódica podemos encontrar que el sodio tiene un valor de 23 gramos por cada mol presente, y el cloro tiene un valor de 35.45 gramos por cada mol presente. Muy bien, en este caso, como tenemos un arreglo 1 a 1, es decir, un átomo de sodio por un átomo de cloro, sabemos que la suma de ambos nos daría el peso total de esta molécula. Entonces el peso de toda la molécula sería 58.45 gramos mol. Entonces yo lo que tengo es el peso atómico del sodio, el peso atómico del cloro, la suma de los dos es el peso de la molécula de cloruro de sodio. Ojo, en este caso, como el arreglo es 1 a 1, o la proporción es 1 a 1, nos queda en esta forma. Pero por ejemplo el caso del agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tendríamos que multiplicar
la cantidad de átomos presente por el valor que tiene el elemento en la tabla periódica. En este caso simplemente es la suma. Muy bien, entonces, ¿qué podríamos definir? Que este peso que está aquí corresponde a 1 mol de cloruro de sodio. A partir de aquí nosotros ya podemos calcular cuánta masa sería lo que nos está pidiendo este problema y proceder a hacer pues el ejercicio, ¿no? En físico. Y bueno, como ya tenemos los datos que ocupamos para eso, lo que podemos hacer es por medio de una conocida regla de 3 simple, podemos calcular cuántos gramos serían 0.5 moles de cloruro de sodio. Obviamente sería la mitad de lo que habíamos obtenido. Entonces, si sabemos que 1 mol de cloruro de sodio equivalen a 58.45 gramos, entonces 0.5 sería X. La multiplicación sería de esta forma, ¿no? Multiplicamos aquí y dividimos entre este de acá. Por lo tanto, si multiplicamos 0.5 por 58.45 entre 1, pues es una multiplicación directa porque estamos dividiendo pues entre el valor de 1, ¿no? Muy bien, entonces realizando la multiplicación y división, esto nos daría un valor de 29.22 gramos. Este valor es lo que tenemos que pesar. Si nosotros lo pesamos, 29.22 gramos, eso sería lo equivalente a lo que nos está pidiendo el problema, que son 0.5 gramos. Bueno, nos pasamos a la parte práctica y espero se haya entendido estos cálculos que regularmente los usas en química inorgánica, de química general, en lo que son las partes prácticas. Espero te sirva y seguimos. Muy bien, entonces a continuación vamos a hacer el ejercicio donde vamos a pesar esa cantidad de sal para verlo en físico. Vamos a pesar 0.51 moles, pero ya lo traducimos o convertimos a una unidad medible. Recuerden que los moles no se pueden medir de forma directa y eso lo tenemos que convertir para poderlo medir de forma directa a gramos. Entonces yo puedo medir en este caso con una balanza que tengo aquí, puedo medir los gramos. Lo primero que siempre hay que observar en una balanza es que esta debe de estar calibrada. Es decir, recuerden que debe de coincidir esta parte en 0 para que pues quede calibrada y pues hacer el peso, ¿no? Y ya que está calibrada nuestra balanza, lo que sigue es pesar el recipiente vacío, porque tenemos que considerar el peso de el polvo, en este caso el cloruro de sodio, con el peso de donde voy a pesar la muestra, que sería el vaso de precipitados que voy a usar. Entonces ponemos un vaso de precipitado, sacamos el peso completo y luego le sumamos a la balanza el peso total y empezamos a agregar polvo hasta llegar a 0. Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces primero pesamos el vaso. Ok, entonces nuestro vaso pesa 106.1 gramos. A eso le tenemos que sumar la cantidad que tenemos, que es medio mol, que serían 29.22 gramos. Y en total, con los 106 estamos hablando que serían 135.32. Entonces lo que hacemos es poner 135.3 más o menos, 35.3 por aquí así. Entonces vamos a agregar polvo hasta llegar hasta que esta pluma llegue a 0. En ese momento yo voy a tener los 29.22 gramos. Ok, ahí se movió. Entonces ahí está el peso aproximadamente. Esos son 29.22 gramos. Recordamos que estamos en una balanza granataria. No son tan exactas como una digital, pero nos puede dar una idea. Entonces esta cantidad de materia que tenemos aquí en el vaso es medio mol de cloruro de sodio. Y bueno, esto lo medimos porque lo pudimos convertir a gramos. Bueno, espero te sirva esta información para tus prácticas y comprendas un poquito más estos conceptos que van a ser manejados en pues, tus clases de química general. Y te invito a que veas el otro canal de temas sobre química general, que ya son temas más teóricos. Aquí vemos mucho más lo que es lo práctico. Y pues que lo veas. Espero te sirva y